Vamos a hablar hoy del cráneo. Dijimos que hoy vamos a explicar esto, mañana vamos a dar la teoría. Yo siempre doy la práctica y ustedes dan la teoría, complementan lo que yo pues no digo, que es bastante lo del cráneo. Y la idea es que hoy salgan teniendo en cuenta qué es lo que más o menos tienen que ustedes saber de cráneo, y mañana complementen, digan lo que yo dije más otras cositas que hagan falta en el día de hoy. Bueno, para hablar de cráneo tenemos que dividirlo en dos. Hablamos de los huesos de la cara y los huesos del cráneo propiamente. Esto lo llamamos viscerocráneo y esto lo llamamos neurocráneo. Neurocráneo porque está contenido aquí el cerebro y el encéfalo. Y el cerebelo y el bulbo. Entonces, eso se llama encéfalo. Entonces, toda esta parte la vamos a llamar neurocráneo y toda esta parte acá por debajo de la región orbitaria la vamos a llamar viscerocráneo. El viscerocráneo son los huesos de la cara. Vamos a mirar los huesos de la cara teniendo en cuenta los colores. Entonces, esta parte amarilla la vamos a dejar como neurocráneo porque hace parte de esta parte del neurocráneo, y esta parte de la región orbitaria hacia abajo, incluyendo la mandíbula, la vamos a llamar viscerocráneo. ¿Qué huesos tenemos que tener en cuenta en el viscerocráneo? Toda esta región orbitaria que está conformada por hueso cigomático, ¿verdad? Por el hueso lagrimal con su agujero lagrimal, el hueso etmoide y parte del hueso efenoide que sale aquí en la cara lateral del neurocráneo. Entonces, mire, parte del efenoide, parte del etmoide, cigomático, hueso maxilar superior, hueso nasal y la mandíbula. El hueso lagrimal que también hace parte, y también hay que tener en cuenta el palatino que hace parte de esta región del maxilar superior, pero es un hueso también llamado palatino. Bueno, estos son los huesos que hacen parte de acá. Esta es la sutura nasal. Esta unión entre el hueso frontal y los huesos nasales se llama puntonación, ¿verdad? Es un punto craneométrico. Aquí hay un hueso que se llama lámina perpendicular y que sale acá y forma la apófisis cresta de gallo, que hace parte del hueso etmoide. Toda esta parte de acá más esto hace parte del etmoide. Esta es la punta nasal externa, porque hay una punta también nasal interna. Bueno, listo. Entonces, repetimos los huesos del viscerocráneo: cigomático, hueso lagrimal, etmoide, efenoide, maxilar superior y hueso palatino. Ojo, ya saben que el efenoide, ¿verdad? El resto del efenoide y parte del etmoide también hacen parte del hueso del neurocráneo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a seguir. Aquí hay un agujero que es el agujero infraorbitario. Aquí, en esta parte de aquí, hay un agujero que se llama supraorbitario. No se ve, pero él está ahí. Bueno, vamos a seguir. Ahora, para estudiar ya miramos cuáles son los huesos del viscerocráneo. Vamos a pasar a las caras laterales del cráneo y encontramos este color marrón, ¿verdad? Donde ese color marrón conforma el hueso temporal. Aquí está el arco cigomático, ¿verdad? Esta es la porción escamosa del hueso temporal. Esta es la apófisis mastoide. Este es el el conducto auditivo externo. Y aquí está la ranura digástrica o la escotadura mastoideo.
Ya, entre el apófisis mastoide y la apófisis estiloides que está aquí, hay un agujerito que se llama aquí está bien, apófisis mastoide, apófisis estiloide, hay un agujero que se llama agujero estilomastoideo. Apófisis mastoides o proceso mastoideo, apófisis estiloides, y el agujero entre los dos se llama agujero estilomastoideo, o sea, tiene el nombre de las dos apófisis. Esta es una ranura que se llama escotadura mastoidea. Ahí en esa escotadura mastoidea algunos se llaman también ranura digástrica. Ustedes pueden poner escotadura mastoidea o ranura digástrica. Ahí se inserta unos músculos llamados el vientre del músculo digástrico, que hace parte de los músculos suprayoideos, o sea, los que están por encima del ilioide. El vientre digástrico tiene el músculo digástrico tiene dos vientres, uno que se inserta aquí en las fosas digástricas y el otro vientre que se inserta aquí en la ranura digástrica o la escotadura mastoidea, ¿verdad? La apófisis estiloide, el agujero estilomastoideo, la apófisis mastoidea, la escotadura mastoidea, la escotadura mandibular o la fosa mandibular y el arco cigomático con la porción escamosa del temporal hace parte del hueso temporal. Aquí está pintada la apófisis estiloides como parte del hueso efenoide, pero yo ayer repasando cráneo encontré que esta apófisis se llama apófisis estiloide del temporal, o sea que hace parte del temporal. Bueno, listo. De todos modos, averigüen para ver si en algunos libros lo consideran del efenoide o algunos libros lo consideran del temporal. Bueno, eso viene siendo el hueso temporal, ¿verdad? Este es el hueso efenoides, ¿verdad? Que también lo encontramos aquí en la base del cráneo, en la cara interna, ¿verdad? Todo esto es efenoide, que tiene una forma de mariposa o de murciélagos en algunos libros. Todo esto es efenoide, que sale de acá. Y este es temporal, que es esto acá, esta que es la región petrosa y que hace parte esta de color marrón. Y esta verde que está aquí, ¿verdad? Es el hueso parietal. Todo esto verde es hueso parietal, todo esto es hueso frontal. El hueso frontal se divide de los parietales por una sutura llamada sutura coronal, que es esta, y los parietales se divide de derecho a izquierdo por otra sutura llamada sutura sagital, ¿verdad? Aquí en este hueso, en los huesos, cuando se hace la craniotomía, tenemos que tener en cuenta que hay una tabla externa ósea, que es esta que está aquí, este bordecito, y hay una tabla interna ósea, la tabla externa ósea, tabla interna ósea, y esta parte que está aquí se llama diploe, D-I-P-L-O-E, diploe, ya, toda esta parte aquí se llama diploe. Bueno, listo. Esta, ustedes ven aquí como unas ramificaciones. Esas son las impresiones de la arteria meningia, ¿verdad? Arteria meningia media, que en las meninges, estas impresiones las tienen las meninges. Las meninges, esa arteria en las meninges rodea toda y se pega en el cráneo formando la famosa hoja de higuera. Ya,
Ustedes, si yo se las señalo, ustedes dicen impresiones de la arteria meningia media. En la meninge, cuando la estén viendo ustedes el otro semestre, ustedes le llaman arteria meningia media, ¿verdad? Están las anteriores, las medias y las posteriores, ustedes pueden decir arteria meningia media. Y aquí se ven más las impresiones de la arteria meningia media, más, o pueden llamarla hoja de higuera también. Este surco que está aquí se llama surco longitudinal superior. En las meninges está el surco longitudinal superior, o sea, el seno por donde pasa, y por debajo, colocando la meninge, está el surco longitudinal inferior. Aquí vamos a ver es el surco longitudinal superior. Entonces, surco longitudinal superior, cresta del hueso frontal, impresiones de la arteria meningia media, tabla ósea externa, tabla ósea interna, diploide, ¿ya? Y cresta del hueso cresta interna del hueso frontal. Sutura coronal, sutura sagital, hueso frontal, hueso parietal. Bueno, listo. Hueso parietal, derecho e izquierdo. Bueno. Este hueso que está aquí es el hueso occipital. Esta sutura que está aquí es la sutura landoidea. Toda esta sutura es la sutura landoidea, ¿ya? O sutura occipital. Esta parte de aquí del hueso, acá, se llama, vamos a hablar nada más del occipital. Esta parte de aquí se llama cóndilos occipitales, ¿verdad? Este agujero es el agujero magno. Estos agujeritos que están aquí se llaman conductos condilios. Aquí está la apófisis condilar. Acuérdense que la apófisis o los cóndilos occipitales se insertan en las carillas articulares superiores del atlas. Acuérdense que es la que tiene la forma de piececitos que les dije yo. Y aquí se insertan estos. Por detrás de los cóndilos están los agujeros condilares o los conductos condilares, el agujero magno. Aquí se encuentran, aquí hay unos agujeros que se llaman agujeros mastoideos, pero no vamos a hablar de ellos. Aquí hay una línea en el hueso occipital, hay unas líneas que son las líneas nucales, línea nucal superior, línea nucal media y línea nucal inferior. Miren que se ve la superior, la media y la inferior. Línea nucal superior, media e inferior. Esta protuberancia se llama aquí protuberancia occipital externa y esta es la cresta occipital externa. Ya la sutura landoidea, agujero magno, cóndilos occipitales, conductos condilios. ¿Ya? Y ahí estaríamos hablando del temporal, del occipital, y pasamos a hablar de un hueso que es el hueso efenoide de este lado, que es el de la mitad, y aquí está el efenoide en la base o en la cara interna, y aquí estaríamos hablando de la cara externa, ¿verdad? ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos el tubérculo faríngeo, ya, el tubérculo faríngeo que en la cara interna viene siendo el clivus, ya. Pero si yo les coloco aquí, ustedes me tienen que colocar el tubérculo faríngeo, y si les señalo acá, me tienen que colocar clivus, porque acá recibe otro nombre, ¿verdad? En la cara interna recibe otro nombre, clivus. Ya. Aquí es donde descansa el tallo encefálico o el tronco encefálico. Descansa en el clivus. Bueno, a los lados encontramos los agujeros que se los voy a explicar en la cara interna. Está el agujero oval, está el rasgado lacerum, está el espinoso,
está el redondo. Ya ustedes tienen que estudiar mañana, el que vaya a exponer, por favor, esos orificios que pasa por esos orificios. Ahora les explico el yugular y el otro orificio, el hipogloso. ¿Qué nervio, qué arteria, qué vasos pasan por ahí? Entonces, aquí está el tubérculo faringe, están los agujeros, que lo vamos a explicar en la parte de adelante, ¿ya? Y pasamos a este hueso que está acá arriba, que es el etmoide, ya. El etmoide lo conforman estas láminas o este proceso que está aquí, que es el hueso pterygoideo, que está formado por las láminas pterygoideos laterales, que es esta, láminas pterygoideas mediales, láminas pterygoideas laterales. Este que está aquí es la lámina perpendicular, estas son las cuanas, ¿verdad? Esta lámina perpendicular, como les dije yo ahorita, es la que sale acá y forma la apófisis, cresta de gallo o crista gallo. Ya. Este es el vómer, ¿verdad? Que está aquí, y este es el vómer, sí, el vómer. Esta parte de aquí, que hace parte también, pero ya del maxilar superior, se han llamado el hueso palatino. Aquí hay una sutura que es la sutura media del palatino. Aquí pasa otra sutura que es la sutura transversa del palatino, y estas son las láminas horizontales del palatino. Ellas tienen dos agujeros, el agujero palatino mayor y el agujero palatino menor. Aquí está, agujero palatino mayor, agujero palatino menor. Acá hay un agujero por encima de la sutura palatina media, que es el agujero incisivo, y estos son los agujeros alveolares, con sus procesos alveolares que están acá, que son como unas salientes, por lo menos esto que se ve aquí, ya son procesos o apófisis palatina. Todo esto que está acá, por donde va a salir los alvéolos, se llaman procesos palatinos, y estos son los agujeros, los alvéolos. Estos son los alvéolos y estos son los agujeros alveolares, las apófisis alveolares. Bueno, listo. ¿Qué les expliqué ahora? Parte del etmoide, ¿verdad? Hueso palatino, las apófisis pterygoideas, y vamos a pasar a explicar que este hueso, que ya les dije que la lámina perpendicular se convierte y sale acá convirtiéndose en apófisis crista galli, y ya sabemos que esta parte de acá hace parte del hueso etmoide, y que a los lados hay una lámina cribosa llamada lámina cribosa del etmoide, por donde pasan los filetes nerviosos del nervio olfatorio, en esta parte de acá. Y ya pasamos a hablar de la base y de la cara, o la cara interna del cráneo. Esta parte de acá hace parte del hueso frontal y la pueden llamar porción frontal de la región orbitaria, porque esto hace parte de la región orbitaria, ¿verdad? Miren cómo está rugosa, pero hace parte del hueso frontal. Ya le dije que este se llama cresta frontal interna. Después de eso viene el hueso efenoide, que comienza desde aquí y termina en unos
en unas apófisis que son las apófisis clinoides anteriores, ¿verdad? Viene la fosa, la silla turca, que tiene una fosa que es la fosa hipoficiaria, donde está la glándula de la hipófisis. Y por detrás de esa fosa, de la silla turca, si quieren decirle, está la apófisis clinoides posteriores. En algunos cráneos esta apófisis trata de comunicarse con las apófisis clinoides anteriores. Las posteriores tratan de estar así como encontraditas con las apófisis clinoides anteriores, las posteriores con las anteriores. Entonces miren cuáles las alas menores. Las alas menores son estas, hasta las clinoides anteriores, y todo lo demás antes de esta región, que es toda tortuosa, toda esta parte de acá, viene siendo ala mayor del efenoide. Ala mayor del efenoide, donde se encuentran estos agujeros que están acá. Ya, estos agujeros que están acá. El agujero que está acá arriba, lo que pasa es que ustedes ninguno tiene libro, el otro grupo sí tenía libro. Y íbamos viendo libro, íbamos viendo este cráneo. Por debajo de las clinoides anteriores hay unos agujeritos aquí, que es el agujero redondo, que está acá, que es el que está arriba. Por debajo está un agujero que es más grande, que es el agujero oval. Por debajito está el agujero espinoso, y pegado a la fosa hipoficial o silla turca está el agujero lacerum o agujero rasgado. Pueden poner rasgado o lacerum, los dos se lo valen. Entonces agujero lacerum, el agujero oval, que es ovaladito, ¿verdad? Y es el más grande de todos. Por detrás está el espinoso, y debajo de esta hay un agujerito pequeñito que es el agujero redondo. Entonces está el redondo, el oval, el espinoso y el rasgado. El rasgado y lacerum es el que está pegado a la silla turca. Por detrás está esta protuberancia o esta región toda rugosa, que es la región petrosa. Por detrás de la región petrosa se encuentran unos agujeros también, o unos conductos. Este es el conducto auditivo interno. Ojo, si ya comenzamos a hablar de la región petrosa, tenemos que tener en cuenta que esta región petrosa hace parte del hueso temporal, y estábamos hablando era del efenoide. ¿Estamos? Por debajo de ese hueso, de ese orificio, queda el agujero yugular, y más abajo, prácticamente bordeando al agujero magno, se encuentra el conducto hipogloso. Entonces, conducto hipogloso, agujero yugular y conducto auditivo interno. Ya. Esta parte es el agujero magno, ¿verdad? Aquí hay 4 fosas, 2 fosas que son cerebelosas, donde descansa el cerebelo, y estas 2 fosas que están arriba, que se llaman fosas cerebrales, donde descansan los lóbulos occipitales, y los lóbulos occipitales hacen parte del cerebro, por eso se llaman fosas cerebrales. Y las de abajo, cerebelosas, fosas cerebelosas, porque descansa el cerebelo. Bueno, esta parte que está aquí es la llamada clivus, acuérdese, donde descansa el tallo o el tronco cerebral, que es este que está aquí, tallo o tronco cerebral. Acá hay unos surcos, que es el surco sigmoideo, ¿verdad? Es importante que se aprendan esos surcos hoy, el surco sigmoideo, los surcos transversos, porque el otro semestre en las meninges ustedes van a ver el seno sigmoideo, los senos transversos,
el seno recto, el seno occipital, el surco, ¿cómo es? El surco occipital, el seno occipital. ¿Y dónde lo van a ver? Lo van a ver en las meninges. Entonces acá están las impresiones donde ellos van descansando. Aquí está el surco sigmoideo, ¿verdad? El surco transverso, y esa unión de todos esos surcos se llama confluencia de los senos, ¿verdad? Pero aquí le vamos a dar el nombre de protuberancia occipital interna, porque acá se llama protuberancia occipital externa. Esta acá se llama cresta occipital interna y esta acá se llama cresta occipital externa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya les dije que este se llama agujero supraorbitario, infraorbitario. Acá están los palatinos, ya les dije los agujeritos. Aquí se ve perfectamente agujero palatino mayor, menor, la lámina horizontal del palatino, la sutura palatina media, sutura palatina transversa que está acá, ¿verdad? Y estos son los huesos pterigoideos con sus láminas laterales y mediales y la fosa pterigoidea, que ya se las había dado. Estas son las guanas. Y aquí hace parte también la fosa mandibular, donde se articula estas apófisis, que son las apófisis condilares de la mandíbula, ¿verdad? Entonces esto hace también parte del hueso temporal, por eso que se llama articulación temporomandibular. Entonces la fosa mandibular hace parte del hueso temporal. Entonces aquí vamos a pasar ya a la mandíbula, y en la mandíbula encontramos estas apófisis llamadas apófisis condilar, esta escotadura que se llama escotadura mandibular, y la apófisis coronoides. La mandíbula se divide en ramas, que son estas, cuerpo, ¿verdad? Rama, cuerpo y ángulo. El ángulo es este. Rama, ángulo y cuerpo. Igual tiene sus apófisis alveolares, sus alveolos donde van los dientecitos. Estas se llaman agujeros mentonianos, no se llaman agujeros mandibulares, porque como ven mandíbula, le ponen agujeros mandibulares. Estos son los agujeros mandibulares. Esta es la protuberancia Mentoniano. pero agujeros mentonianos. Esta es la protuberancia la protuberancia mandibular con sus tubérculos mandibulares. Perdón, tubérculos mentonianos. Tubérculos mentonianos, protuberancia mentoniano, agujeros mentonianos, alveolos con sus apófisis alveolares. Esta es la línea oblicua. Este es el agujero mandibular. Este sí es el agujero mandibular. Este es el surco miloioideo, donde se inserta el músculo miloioideo, y este es un músculo suprayoideo. Ya estas son las llamadas espinas mentonianas que están aquí, y esta es la fosa digástrica, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico, que es otro músculo suprayoideo con el músculo miloioideo. Ya. Y esto sería mandíbula, y aquí ya les estaría explicando sus colores. El color marrón es el hueso temporal, el verde es el parietal, el amarillo es el frontal, la parte del hueso amarillo es el cigomático, toda esta parte, ¿verdad? Y el morado es el hueso maxilar superior. Toda esta parte acá la pintan de blanco como hueso nasal, pero esta lámina la ponen acá como lámina perpendicular, haciendo parte de este hueso nasal, pero acuérdese que este hueso, al subir acá, recibe el nombre de apófisis cresta de gallo.
Oye, y ya hace parte del etmoides. Ya saben que este color aquí es el efenoides y que esta apófisis en algunos libros, por eso quiero que averigüen, la meten como esta apófisis esteroide, la meten como parte del hueso temporal. Entonces averigüen, no sé si en algunos estarán como efenoides, pero yo lo he visto que hace parte del temporal. Bueno, acuérdense que este es el tubérculo faríngeo y que la parte que está interna es el clivus, donde descansa el tallo encefálico. ¿Qué más? ¿Qué más? El rosado sería el etmoide. Sí, ¿qué más? Yo creo que. Listo. Les voy a comentar algo.